Bueno, muy bien. Entonces arrancamos con este ejemplo. Acá se quiere estudiar el efecto de la exposición postnatal a etanol en el volumen de cerebro en ratones. Entonces, veamos un poco cuál es la situación, cuál es el planteo de esta investigación y quiero que juntos identifiquemos algunas cuestiones básicas del diseño. Un poco lo que se sabe es lo que les cuento acá, que en humanos la exposición durante la gestación al alcohol, particularmente al etanol, causa alteraciones en la conducta y cognitivas que son persistentes. Entonces, estamos usando acá un modelo animal para un modelo murino, en realidad en ratones, para estudiar cuáles son los efectos a nivel del cerebro causados por esa exposición a etanol. Entonces, se usan ratones. Los ratones, la exposición en los ratones no es prenatal, sino postnatal, son ratones de 7 días, pero en cuanto al desarrollo del cerebro, eso equivale al tercer trimestre de gestación en humanos. Entonces tenemos 18 ratones, esos 18 ratones se los dividió en 3 grupos de igual tamaño y cada uno de estos grupos recibió un tratamiento diferente. Un grupo recibió una solución salina, así que sería el grupo control. Otro recibió etanol a una dosis de 1 gramo por kilo y otro una dosis de etanol el doble, 2 gramos por kilo. Y a los 82 días se determinó el volumen cerebral por resonancia magnética. Así que tenemos volumen cerebral medido en centímetros cúbicos. Bueno, entonces vamos a las cuestiones básicas. ¿Qué dicen? ¿Se trata de un experimento o de un estudio observacional? De un experimento. Genial. Experimental. ¿Y por qué? Se le tiene que explicar a alguien por qué esto es un experimento y no es un observacional. Hay Porque tratamientos. está metiendo a mano, digamos. Porque vos estás modificando las variables. Bien, a ver, dijeron, porque hay tratamientos, pero podría ser que yo vaya, tome a todos los pacientes con cierta patología y me fije qué droga están tomando ahora para el tratamiento de una enfermedad y hay tratamientos y no es un experimento. ¿Qué tiene que Porque vos estás asignando los tratamientos. Exacto. Yo estoy asignando y falta una cosita más para que sea exactamente la definición del experimento. ¿Cómo es esa asignación? Puede ser que acá se busca la causa y la consecuencia. Aleatoria. Azar. Aleatorio, al azar. Porque un médico también asigna el tratamiento a los pacientes. Cuando vienen y dicen, me duele acá, bueno, toma esto, pero eso no lo convierte en un experimento a menos que esa asignación sea al azar entre un grupo de al menos 2 drogas o 2 tratamientos. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué es un experimento? Porque hay una asignación de tratamientos y esa asignación es aleatoria. Entonces, esa asignación aleatoria nos permite que todas las diferencias que podemos encontrar entre estos 18 ratones, que tal vez algunos son más grandes que otros más chicos, otros tienen algún alelo que los otros no tienen, lo que fuera, estas 18, las diferencias que tengamos acá nos van a quedar repartidas azarosamente en los 3 grupos. Con lo cual, si al final del día vemos diferencias en la respuesta, ¿a quién se lo vamos a atribuir? A los tratamientos, porque es la principal diferencia entre los 3 grupos. Eso es lo que nos permite, como dijeron recién, hablar de causalidad. Vamos a poder concluir razonablemente que si encontramos diferencias, esas diferencias son atribuibles a los tratamientos, cosa que no ocurre con los estudios observacionales. Bueno, genial. Entonces, ¿cuál sería la unidad experimental? ¿Debería haber 3 unidades, una por cada tratamiento, digamos? No, No El ratón. necesariamente. No sería el Cada ratón. ratón. exacto. Cada La unidad ratón. experimental, cada ratón. Entonces yo tengo 18 y la sorteo. ¿Y la variable respuesta? El volumen volumen cerebral. cerebral. Volumen cerebral. Muy Cerebral, bien. sí. El volumen cerebral, que es una variable de qué tipo. Cuantitativa continua. Cuantitativa. Perfecto. Es cuanti, esto es vital. Lo que estamos haciendo ahora es qué tipo de variable es vital porque eso es lo que va a definir el modelo estadístico. Es una variable cuantitativa y además es continua. Entonces, porque por ejemplo una binomial también es cuantitativa.
es cuantitativa continua, con lo cual, en principio, vamos a tener que decidir una distribución de probabilidades para esa variable, eso nos va a definir el modelo, y qué distribución de probabilidades, en principio, va a ser nuestra primer candidata. Normal. La normal. Exacto. Entonces, en principio, vamos a pensar que esta variable es razonable que siga una distribución normal. Después lo vamos a chequear, ¿no? Pero es nuestra primera opción. Variable explicatoria. Esto, variable explicatoria, variable independiente, variable predictora, son todos sinónimos. Serían la o las X. ¿Qué dicen acá? La concentración de etanol. Muy bien. La concentración de etanol, entonces, o dosis, yo creo que la llamé dosis de etanol. Entonces, la dosis de etanol sería nuestra variable explicatoria. ¿Y qué tipo de variable es esta? ¿Cuál? Porque no, ¿Cuál? ¿Cualitativa nominal o ordinal? A ver, pero si dijimos dosis, ¿podemos pensar en dosis numéricas? ¿Cómo sería? Sí, se puede ver. Si yo digo dosis de etanol, Pero podría ser también cuantitativa continua, a ver, tranquilamente. exacto, porque Porque si yo estás en un digo, continuo. si digo que mi variable es dosis de etanol, el tratamiento este A, ¿qué dosis tendría? 0. 0, ¿no? Después tengo etanol 1 y etanol 2, o sea, yo la podría pensar como una variable, perdón, por kilo, una variable cuantitativa. ¿Sí o no? Sí, categorizada, ¿no sería? Sí. A ver, y esto es fundamental, porque es la otra cuestión que nos define los modelos. De las variables respuesta nos interesa entonces, ¿qué tipo de variables? Porque eso nos va a orientar acerca de la distribución de probabilidades. Variables explicatorias, lo único que nos interesa es si se trata de una variable cuantitativa o una variable cualitativa. No vamos a hablar de distribución de probabilidades, no nos interesa si es discreta o continua la explicatoria, porque de esta no le vamos a pegar ninguna distribución de probabilidades. Entonces, y ahí hay una discusión acerca, y es medio el centro de la clase de hoy, con respecto a cómo conceptualizamos esta variable. Y quiero que pensemos, si yo la pienso como dosis de etanol, como cuantitativa, acuérdense que una variable cuantitativa, hay una relación acá que se mantiene, una relación constante, y si yo digo que un ratón recibe una dosis de 2, es exactamente correcto decir que recibió el doble de dosis de etanol que esta otra, por ejemplo. Se entiende que hay una relación numérica entre las distintas dosis, si agregar una de 3, una de 4. O sea que esto es una escala que se mantiene y que por cada unidad implica 1 gramo más de etanol. Entonces, también lo podría pensar como una quali, dijeron por ahí. Pero una quali es como que no necesariamente una relación matemática entre los distintos valores de las dos, sino hay una escala. Sería como, no le di un poco, le di mucho de etanol. Entonces, la lógica cuando ustedes modelan sería que una variable cuantitativa es mucho más rica porque me va a permitir diferenciar situaciones más precisamente. De menor nivel sería una ordinal y todavía menos sería una nominal. Entonces, nuestra primera opción acá sería trabajar a la variable explicatoria como cuantitativa. Pero después quiero que juguemos con eso, con quanti versus quali. ¿Pero están de acuerdo? Primera opción, realmente es una variable cuantitativa. Una consulta. Cuando vemos que hay una relación numérica entre las variables, entonces es cuantitativa. No, cuando vos mirás la X, no importa la Y, no la estás relacionando con la Y, tenés la X. Y entonces en la X, los valores que toma la X guardan, la variable tiene una escala numérica, una escala cuantitativa, porque eso quiere decir que hay un mantenimiento de la escala a lo largo de los valores. Voy a otra. Imaginemos que esto, en vez de ser
volumen cerebral, son pacientes, estoy poniendo una escala de dolor. Entonces le digo al paciente, en una escala de 0 a 5, ¿cuánto te duele? 0 es nada y 5 es un dolor insoportable. ¿Sí? Entonces vamos a tener pacientes entre 0 y 5. Ahora pregunto, ¿esa es una escala numérica, cuantitativa? No, yo diría que no. Claro. O sea, ¿Por es qué no? subjetiva, pero te puede doler más 2 que 1. O sea, siempre Exacto. los números más grandes y los números más chicos van a seguir siendo números más grandes y números más chicos, pero el tema es la subjetividad ahí. Y particularmente lo que quiero que vean es que en esta escala, el que dijo 4, nosotros podemos decir que es el doble de dolor que el que dijo 2. Claro, no. Sabemos que es más dolor, ¿no? El que dijo 4, si un mismo paciente dijo 4 ahora al inicio del tratamiento y dijo 2 más tarde, bueno, después le dolió menos, pero no podemos decir que es la mitad de dolor. Si un ratón recibió 4 gramos y otro recibió 2 gramos, sí podemos decir que recibió la mitad de la dosis. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuando hay una relación matemática, cuando realmente es una escala numérica, la variable es cuantitativa. Si hay un número en la base de datos, pero ese número surge no de un procedimiento de pesar, de medir, sino de un orden, que en vez de decir de 0 a 5, yo podría haberlo reemplazado con nada, un poquito, un poco más, muchísimo, entonces esa variable es de escala ordinal. Entonces, eso es crítico que puedan identificar variables cuantitativas de variables como la de abajo. Esta es una variable cualitativa, por más que sean números. ¿Vamos bien? Entonces, Sí. cuantitativas, esta diferencia de 1 quiere decir exactamente lo mismo a lo largo de todo el rango, para que sea cuantitativa. Entonces, es la dosis, es una longitud, es una medida de tiempo. Todas esas son cantidad de algo, son variables cuantitativas. Entonces, si variable es cuantitativa, en principio, así la voy a trabajar en mi modelo, como una variable cuantitativa. ¿Sí? Y Adriana, Sí. una pregunta, porque vos al realizar al pensar el experimento podés poner esta variable como ordinal, por ejemplo, porque vos terminás nombrándola. Sí. O sea, vos vas a elegir que sea siempre cuantitativa preferencialmente. Porque la pregunta sería, ¿cómo es la escala de esta variable? ¿Es ordinal o es cuantitativa? Claro. Entre O 0 sea, y 1 hay un gramo. Entre 1 y 2 es Sí. un gramo. O sea, la variable es cuantitativa. Si después yo decido bajarla de categoría y trabajarla como quali, digamos, es una segunda, y vamos a charlar por qué se me podría ocurrir hacer eso. Pero en principio, si la variable es cuantitativa, nuestra opción va a ser trabajarla como cuantitativa. ¿Por qué? Porque perdemos información. Es mucho más rico esto que decir nada, más o menos y mucho. Claro. ¿Sí? Igual lo vamos a discutir bien porque es un punto, todo lo que tiene que ver con modelado. Lo que nos vamos a ir metiendo cada vez más en decisiones que hay que tomar cuando se modelan situaciones experimentales, observaciones. Bueno, ¿y cuántas réplicas tenemos acá? 6 por tratamiento. Exacto. Acuérdense que las réplicas es la cantidad de unidades experimentales por tratamiento, no es el N total. Este número es el que nos da idea de la potencia que vamos a tener al preguntarnos si hay diferencias entre los tratamientos. Bueno, muy bien. Entonces con esto podemos pensar un modelo. Es decir, vamos a tratar de conceptualizar la relación entre nuestra Y y nuestra X a partir de un modelo estadístico. Bueno, ¿y qué modelos conocemos? ¿Cómo podemos modelar la variable respuesta? Un modelo de regresión. Bien, un modelo de regresión, perfecto. Entonces, la idea es cómo a partir de eso, de un diseño experimental de una pregunta de investigación, lo traducimos en un modelo. En forma genérica, recordemos que los modelos son como caricaturas, ¿no? Son simplificaciones de la realidad. Un poco, está muy bueno este libro, que es muy complejo, que habla de una forma de responder preguntas a partir de selección de múltiples modelos, donde dice que no hay
un modelo ganador, sino que puede haber varios que razonablemente describan el proceso, pero podemos pensar que los distintos modelos que nosotros planteemos a partir de nuestros datos son como los dibujitos de los elefantes acá, son como caricaturas, con más o menos detalle, que reflejen mejor o peor el verdadero proceso. Siempre que tengamos que elegir entre modelos alternativos, hay un principio de modelado, que es el principio de parsimonia, que nos va a decir que entre modelos que expliquen aproximadamente la misma cantidad de variabilidad de nuestras respuestas, nos vamos a quedar siempre con los modelos más sencillos, menos complejos. ¿Y qué quiere decir en un modelo que un modelo sea menos complejo? La complejidad de Que los tenga modelos. menor cantidad de parámetros. Exactamente. La complejidad de los modelos la vamos a medir con sus parámetros. Entonces, principio de parsimonia nos dice eso. A explicaciones razonablemente similares, los modelos más sencillos con menos parámetros van a ser los preferidos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a plantear nuestro modelo. Modelo, ya saben que esto es en R es bellísimo, es esto es un modelo. Entonces decimos que nuestra I, que es nuestra variable de respuesta, varía en función de nuestras, ¿no?, una o más variables explicatorias, ¿no? Y los modelos que vamos a desarrollar en este curso son los modelos lineales. Todo lo que vamos a ver acá son modelos lineales. Cuando hablo de modelos lineales, atenti, porque uno dice modelos lineales y piensa en una recta, ¿no? Pero esto, por ejemplo, esta ecuación que está acá, beta 0, beta 1, ¿qué es esto? ¿Una ecuación de qué? Es no lineal. ¿Qué forma tendría si yo grafico esto? Cuadrática. Una cuadrática, ¿sí? Claro. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero esto es un modelo lineal. Y uno dice, pero eso no es esto sí es una recta, ¿no? Esta de acá, XY, y entonces yo tendría algo así, pero este de acá abajo sería XY y capaz me da según una cosa así, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, pero este también es un modelo lineal. ¿Por qué? Porque ¿a qué llamamos modelos lineales en estadística? A modelos lineales en los parámetros. Es decir, que nos tenemos que fijar cómo están los beta, o los alfa sub i en el caso de comparación de medias. Y fíjense, ¿dónde se respira la x? La x sí acá está elevada al cuadrado, pero los beta están siempre en términos aditivos. Entonces, todos estos tres ejemplos son ejemplos, y podría aparecer un x al cubo, por ejemplo, sigue siendo un modelo lineal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene que fijarse cómo están los beta en el modelo. Miren el ejemplo de abajo. Acá el beta aparece como una potencia. Entonces, este efectivamente es un modelo no lineal. ¿Sí? Entonces, nosotros nos vamos a ocupar de este tipo de situaciones en esta materia, pero recuerden que también está la posibilidad de estudiar modelos no lineales, como por ejemplo una curva de crecimiento logística o una curva exponencial, pero esos no son modelos lineales, pero sí una cuadrática, un polinomio. Un polinomio es un modelo lineal. ¿Sí? Bueno, y entonces acá tenemos las dos grandes divisiones en las que nosotros vamos eh, a asignar nuestros modelos. Que vamos a ver que son intercambiables, vamos a ver que puedo probar una y pasar a la otra, pero quiero que queden bien definidas conceptualmente, de cómo parametrizamos el modelo. Y las dos formas son lo que vamos a llamar modelo de comparación de medias, que era lo que ustedes resolvían como ANOVA, y un modelo de regresión. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Y ahí están los dos dibujitos. Y estos dos dibujos me encantan porque ahí está realmente conceptualizado lo que pretendemos de los dos modelos. ¿Cuándo vamos para el lado de comparación de medias y cuándo vamos para el lado de regresión? Porque
por ejemplo, para estos datos de etanol, dijeron, vamos a ir por el lado de regresión, perfecto, vamos por este. ¿Cuándo iría para el otro? El modelo de regresión se usa cuando la variable explicativa es cuantitativa Perfecto, y ANOVA es cualitativa. muy bien. Entonces, si nuestra X es cuanti, entonces vamos a ir por este lado, modelo de regresión. Si la variable explicatoria es quali, vamos a ir por este. Entonces, fíjense, y acá están los alfa, ¿no? Esta es como la media, vamos a repasar, esto es lo que ustedes conocen como ANOVA, acá lo vamos a llamar modelo de comparación de medias, porque vamos a ver que ANOVA en realidad es como una prueba, un test que puede aplicar tanto a esta situación como a esta otra. Entonces esto es un modelo de comparación de medias, porque realmente lo que queremos preguntarnos es si la media de estos tres grupos difiere significativamente. En un modelo de ANOVA, estas X, entonces un modelo de comparación de medias, perdón, son cualitativas, o al menos nosotros las trabajamos como cualitativas. Fíjense, en cambio acá son cuantitativas. Fíjense, ya estamos viendo una diferencia, ¿no?, entre las dos formas de abordaje. En una regresión, nosotros vamos a tratar de hallar una relación funcional. Hay una ecuación matemática para predecir la y en función de la x, y estas predicciones nos van a permitir, por ejemplo, en una regresión, yo podría decir que espero que ocurra, por ejemplo, una dosis intermedia, ¿no? Acá tenemos 0, 1 y 2. Con una regresión yo podría decir, y a 1,5 mi modelo predice tal volumen cerebral. ¿Puedo hacer eso en un modelo de comparación de medias? No. No, no está, o sea, acá no podemos interpolar, no tengo la menor idea de qué pasa entre, porque esto no es un continuo, no es una variable cuantitativa, en cambio esta sí. Entonces, ya ven, hay una diferencia cuando estamos diciendo qué hago con la 2, si la pongo quali o cuanti. Bueno, si la pongo como cuanti, voy a poder hacer inferencia en todo el rango de dosis estudiadas, entre 0 y 2. Como quali, no. Entonces, en general, perdón, y otra cosa fundamental de diferencia entre los dos. Algo que vamos a ver todo el tiempo es la significación estadística de las variables. O sea, todo el tiempo nos estamos preguntando si una variable explicatoria realmente le mueve la aguja a la variable respuesta, ¿no? Esta X me sirve para explicar las variaciones de la Y. Estos tratamientos que estoy viendo acá, ¿cambian el valor de la media de la variable respuesta? Esa es nuestra pregunta de siempre. Y para eso vamos a hacer una prueba de hipótesis, ¿no? Y vamos a testear eso. Pero hay algo fundamental que es lo que llamamos magnitud del efecto, que es, de alguna forma, cuantificar el efecto que tiene mi variable sobre la variable respuesta. ¿Cómo mido la magnitud del efecto en una regresión? ¿La pendiente? Exacto. La pendiente, no la ordenada del origen, la pendiente, esto es lo que me da una idea de la magnitud del efecto. Perdón. Ahora la vamos a estimar a partir de nuestros datos, pero me va a decir, bueno, por cada unidad que me muevo acá en la dosis, ¿cuánto sube o baja el volumen cerebral? Eso es magnitud de efecto. Así que acá la magnitud del efecto, para tener idea de la magnitud del efecto, eso es el beta 1, ¿sí? Un parámetro. ¿Cómo mido la magnitud de efecto acá? En un modelo de comparación de medias. ¿Cómo sé qué efecto le hace la dosis media? Vamos a llamar que esto es control, dosis media y dosis alta, ¿no? ¿Cómo veo el efecto de una dosis media sobre el volumen cerebral? Con la diferencia respecto de la media. Bueno, podría medirlo con esto. Matemáticamente lo que estamos haciendo ahí son los alfa i, pero ahora imagínense ustedes comunicando el resultado, ¿no? Son los investigadores con esto, quieren ver el efecto del etanol. ¿Qué diferencia de medidas es la que mencionarían para
evidenciar el impacto del etanol sobre el volumen cerebral. La diferencia respecto al control. Exactamente. Entonces, en un modelo de comparación de medias, nuestra magnitud de efecto es diferencia de medias. Voy a medir esta, pero también puedo ver de dosis alta a dosis baja, cuál es la magnitud, y esta diferencia entre estas dos medias. ¿Se entiende? O sea que acá nuestra magnitud de efecto va a ser delta de medias, y acá nuestra magnitud de efecto va a ser la pendiente. Claramente, en este modelo de regresión, se entiende que es más parsimonioso el de regresión. ¿Por qué digo que es más parsimonioso? Porque es una única pendiente. Exacto. Y Tenemos en la otra tenés una diferencia de medias por cada par de tratamientos. Exacto. Entonces yo, para decir cuál es el efecto del etanol acá, solamente con esta pendiente, ya está. Pero claramente eso implica que ese efecto es constante, ¿no? Siempre el agregado de 1 miligramo más de etanol va a tener el mismo efecto. Cuando cambio de 1 a 2, este es el efecto. Cuando cambio de 0 a 1, es exactamente el mismo efecto. ¿Se entiende? Estamos haciendo un supuesto fuerte, que es que el efecto del etanol sobre el volumen cerebral es constante a lo largo del rango estudiado. Acá no hacemos ninguno de esos supuestos, pero entonces necesitamos más parámetros para describir la magnitud del efecto. Una diferencia de medias de esta dosis con el control, de la segunda dosis con el control, entre las dos dosis. ¿Se entiende? Pero entonces, acá está planteado la esencia de los dos caminos con los que nosotros nos vamos a encontrar. No importa si la variable respuesta es normal o tiene otra distribución de probabilidades. Estamos hablando del lado derecho de los modelos, y entonces nuestra pregunta es, ¿la X la planteo como cuanti o como quali? Si va para cuanti, es un modelo de regresión, el de la derecha, con un efecto constante en todo el rango de las X. Si lo planteo como un modelo de comparación de medias, entonces mi magnitud de efecto va a ser diferencias de medias, que pueden ser distintas diferencias según quién comparo con quién. ¿Sí? Entonces, es un poco, lo puse acá, un poco de jerga en comparación de medias, que es lo que se conoce habitualmente como ANOVA. Las variables explicatorias se conocen como factores. En regresión tenemos cuantitativas, y la magnitud de efectos son pendientes, y como nos vamos a pasar en breve a modelos múltiples donde tenemos muchas X, ya no vamos a poder hablar de la pendiente, no hay una pendiente, ni siquiera tal vez ni siquiera lo podamos graficar lo que tenemos. Entonces a los betas los vamos a llamar coeficientes de regresión. ¿Sí? Y después vamos a ver que los modelos de regresión pueden también admitir variables cualitativas, pero hay que hacer un procedimiento que les voy a contar en un ratito. Bueno, pero ¿estamos bien con esto? ¿Se sienten cómodos con esta gran diferencia entre modelo de comparación de medias y modelo de regresión? Esto es central, ¿no? Es una idea núcleo. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a nuestro modelo en particular. Nosotros proponemos un modelo teórico. Nuestro modelo teórico, acá tenemos la dosis de etanol, acá tenemos el volumen de cerebral, y entonces yo el modelo lo voy a escribir de esta manera, y estamos diciendo que el volumen cerebral, dijimos vamos a ir por el lado de regresión, es igual a una parte sistemática, digamos esto, dado una X tenemos un determinado valor de Y, no hay vuelta, más un error. Se dice error, la verdad que error es un bodrio, porque la palabra error, como la palabra independencia, se usa para montones de cosas distintas. Más que error, lo podemos, porque error da una connotación de que hay algo que está mal, y no, en absoluto. Lo podemos pensar como variaciones aleatorias. Variaciones en la Y, pero que no se deben a la variable explicatoria, o las variables explicatorias que estamos incluyendo en el modelo. ¿Se entiende? Esto de acá absorbe todas las variaciones que podamos tener
con respecto a la media en I que no son atribuibles al etanol. El modelo lo podemos escribir así y es absolutamente equivalente esta otra forma de escribirlo, que la vamos a usar mucho en la segunda parte de la materia, donde hablo de la esperanza de I. ¿Sí? El concepto de esperanza es central, el modelado, y hablamos de esperanza como el valor medio de I en función de la X. Fíjense que acá no, si lo escribo así, no aparece el épsilon, porque el modelo de arriba, la forma de escribir el modelo de arriba me está diciendo que, por ejemplo, esta I de acá, el volumen cerebral de este bicho que está acá, se explica por esta función que me va a dar este valor, ¿no? Si yo hago beta 0 más beta 1 por X, obtengo este valor de acá, que es la media de volumen cerebral para dosis de 1. Pero después este bicho en particular, porque por ejemplo era un poco más grande que los restantes, entonces su volumen cerebral es un poco más grande, pero no por la dosis, sino por una cuestión intrínseca propia. Y eso está metido acá. ¿Sí? Y este de acá también, no sé, por genética es más susceptible al etanol y entonces su volumen cerebral se desarrolló menos. Pero todos esos bichos recibieron la misma dosis, sin embargo no tienen la misma respuesta. Eso lo está pescando acá. En cambio, esta otra forma de escribir el modelo simplemente está describiendo esta recta. ¿Se entiende? No hay error, pero lo que estoy modelando con esta recta no son los valores individuales, sino el valor esperado, el valor medio. ¿Vamos bien? Cualquiera de las dos está bien. Y asociado a la escritura del modelo, el modelo tiene que ir acompañado con los supuestos distribucionales. O sea, si yo escribo solamente esta parte, es un modelo incompleto. Tengo que escribir el modelo y qué distribución asumo para el componente aleatorio. El modelo de arriba, ¿qué es aleatorio en el modelo de arriba? Les pregunto a ustedes, ¿qué es variable aleatoria? El error y Bien, la variable que medimos creo también. exacto. El error es aleatorio, lo que charlamos recién, y esto tiene que ser aleatorio. Si esto no es aleatorio, estamos al horno, no lo podemos modelar, porque a esto le tenemos que pegar una distribución de probabilidades. Es una variable aleatoria, es decir, que surge de un experimento aleatorio, sus valores no son conocidos de antemano. En cambio, la X no es aleatoria. La definimos, nosotros decidimos los valores que toma. ¿Sí? Bueno, entonces, en el modelo de arriba, el epsilon es el que lo que le pase a esto es lo que le va a conferir la aleatoriedad a la I, ¿no? Porque todo lo demás es no aleatorio. Entonces vamos a hacer un supuesto sobre los errores, y el supuesto sobre los errores es que tiene una distribución normal con media cero y varianza constante. ¿Qué serían los errores acá? Y los errores es, para este bichito que está acá, el error de este bichito, error entendido como perturbación aleatoria, es cuánto se alejó el volumen cerebral de este bicho con respecto a lo que se esperaba para él. ¿Qué es lo que se esperaba para él? Esto. ¿Sí? La dosis media, perdón, el volumen cerebral medio, una dosis de 2. Entonces, esto que está acá es el épsilon para el individuo pirulo, 10. Bueno, y acá tenemos otro épsilon, y acá otro, y así. Todos esos épsilon, fíjense que están centrados en cero, ¿se entiende? Porque son diferencias con respecto a la media de su dosis. Y decimos que esos épsilon, como si fueran las perturbaciones, no sé, en una pesada de una balanza, a veces estoy por encima y abajo, a veces por debajo del valor real, tienen una media de 0, y acá, esto que escribí acá, es que todas estas normales tienen todas la misma varianza, ¿no? La misma dispersión. Es decir, que ahí estoy haciendo un supuesto fuerte de mi modelo. ¿Qué supuesto es ese?
La homocedasticidad. La homocedasticidad. Y además acá está el supuesto de normalidad, ¿no? Que es lo que ustedes estuvieron haciendo en Biome, probar normalidad y homocedasticidad. Bueno, acá lo tenemos, lo vemos. Esta es mi propuesta de modelo para estos datos. Si lo escribo de esta manera, a mi modelo, fíjense que acá esto es aleatorio, la I es aleatoria, entonces sobre la I decimos que la variable respuesta, o sea, el volumen cerebral, tiene una distribución normal, pero fíjense que acá pongo mu sub I, no pongo mu general, no hay una mu general, o sea, esta sería la mu general, pero la mu general no me interesa la mu de cada tratamiento. Entonces, acá voy a tener una distribución de probabilidades normal con una cierta media, mu sub I, y una cierta varianza, acá otra media, pero la misma varianza, otra media y la misma varianza. ¿Sí? Esto es nuestro modelo teórico, es el modelo que proponemos, un modelo que implica una relación entre la variable explicatoria y la respuesta y una distribución de probabilidades para los errores o para la variable respuesta condicionada a cada tratamiento. ¿Sí? Perdón, entonces en el de arriba, la variable respuesta no debería ser también con distribución normal y todo eso. Exacto. Lo que pasa es que con esto ya lo estás diciendo, pero vos podrías decir esto con esto de acá y está bien. ¿No? Decís que I va a tener una distribución normal con una media que va a ir cambiando según el tratamiento y una varianza constante. ¿Y por qué decís que está incluido en lo otro? Porque si se cumple esto, si cada I tiene una distribución normal con una media particular, o sea, si se cumple normalidad acá, acá y acá, entonces esto se tiene que cumplir. Que los épsilon es como si a esta normal le restás esta media. Entonces vas a tener una distribución normal centrada en 0. Acá también, a toda esta distribución le restás su media. Otra normal centrada en 0. Y acá lo mismo. Entonces, esto está diciendo esto. Estos son épsilon, ¿no? Perfecto. Perdón, profe, una pregunta. ¿El subíndice I se refiere a cada unidad experimental o a cada valor de X? Acá en I es a cada unidad experimental. Entonces, por ejemplo, acá teníamos 18, va a ser de 1 a 18. Entonces, cuando vayas por el bicho 3, la X que le corresponde al bicho 3 es la de 0, porque era control. Cuando vayas por el bicho 18, el número 18 le tocó la dosis 1, la dosis 2, así que tu X para el bicho 18 va a ser el valor de 2. Perfecto, gracias. Bueno, ¿estamos bien con esto? Entonces, acá, así como fue central la diapositiva anterior donde planteamos las dos formas, comparación de medias o regresión, ahora nos metimos en regresión y esto que estamos charlando es fundamental para entender un modelo de regresión, porque a esto lo vamos a complicar, le vamos a poner más X, le vamos a poner más cosas, pero esta es la idea central de qué estamos haciendo cuando proponemos un modelo teórico para entender el comportamiento de una variable. Y el tema de los supuestos distribucionales. ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, este modelo que planteamos acá es un modelo con 3 parámetros. A ver si me dicen cuáles son los 3 parámetros. ¿Qué parámetros? Ah, están escritos ahí. Los parámetros que tenemos en este modelo son, miran la ecuación, y es beta 0 y beta 1, la ordenada del origen y la pendiente, y capaz dicen, y ya está, son los 2 parámetros, pero no, para poder reconstruir esto que está acá, toda esta figura, no me basta con beta 0 y beta 1, sino X e Y no son parámetros, pues son variables. Todo lo que es variable, un parámetro es un monto fijo, ¿no? Un único número. Entonces, mi modelo va a tener una única ordenada al origen, una única pendiente, que es el verdadero valor, el verdadero efecto del etanol sobre el volumen cerebral. X e Y son variables,
Y varía aleatoriamente, X no varía aleatoriamente porque las dosis las decide el investigador. Y hay algo más que necesito para describir esto, que es la varianza, sigma cuadrado. Es otro parámetro. Si yo acá hice este dibujo, ¿no? Y acá la varianza vale, imaginemos 5. Si en vez de 5 la varianza valiese 10, ¿qué le cambiarían al dibujito? Los extremos no serían. Bien, ¿cómo dibujarías, por ejemplo, esta normal? No sé si está bien, pero si tienen la misma media, lo que haría es alargar hacia los costados, digamos, los extremos, ambos, ¿no? Exacto, o sea que tendríamos una distribución así. Sí, más ¿Se achatada. entiende? Más achatada. El área sería la misma, siempre es 1, el área baja la función, pero tendría, al tener mayor varianza, tengo más incertidumbre. La media es siempre la misma, pero las perturbaciones alrededor de la media van a ser mucho mayores. Siempre la misma, ¿no? Fíjense que en todos los casos está el supuesto de varianzas iguales, pero la varianza sería mucho mayor. Si la varianza es mayor, ¿qué va a pasar con el monto general de las perturbaciones aleatorias en ese modelo? ¿Cómo va a ser en general? Mayor también. Mayor. Entonces, esto es otra idea central de cuando nosotros modelamos y que siempre vamos a estar con nuestras herramientas estadísticas evaluando en un modelo cuánto de la variabilidad de I se explica por nuestras predictoras, por nuestras variables explicatorias, y cuánto no explicamos. ¿Sí? Se entiende que es como tener un diagrama de torta, ¿no? Y es de todo lo que varió I, de todas las variaciones que podemos tener en el volumen cerebral de ratones de 83 días, ¿cuánto de toda esa variación se debe al etanol que recibió desde el día 7? ¿Y cuánto se debe a una enorme bolsa de otras cuestiones? ¿Qué es esto? Entonces, si tenemos una varianza mayor, quiere decir que esta parte va a ser mayor. Vamos a poder explicar menos de la variación en el volumen cerebral por el etanol. Y van a pesar mucho más otras causas que nosotros no incluimos en nuestro modelo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, no nos basta con tener beta 0 y beta 1 para describir un modelo. Es una parte fundamental tener idea de esta varianza. Esta varianza, en los supuestos que vamos a ver al principio de la materia, son homosedásticas, ¿no? O sea, es la misma varianza, el mismo sigma cuadrado, acá, acá y acá. Grande o chico, pero el mismo. Bueno, entonces esto es un modelo de 3 parámetros. Genial. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos datos, los ajustamos a ese modelo. Como siempre, lo primero que vamos a hacer son análisis gráficos. Entonces ahí tenemos un gráfico de dispersión, de volumen versus dosis. A la derecha tenemos un poco de estadística descriptiva. Vemos que en general se cumple la predicción, ¿no? De que a medida que aumenta la dosis de etanol, vemos que hay un menor desarrollo de volumen cerebral. Eso se podría vincular con las secuelas que vimos cognitivas y conductuales en los individuos, en otros estudios. Acá tenemos nuestro modelo y lo que hacemos es estimar este modelo. Y para estimar un modelo lineal en R, la verdad que es poesía, porque fíjense, lo único que hay que poner es volumen en función de etanol. Y le digo, ajustame un modelo lineal, LM, que es un modelo lineal que relacione volumen con etanol. Como etanol está como variable cuantitativa, por eso es fundamental que chequeen cómo ingresan las variables en R, está como variable cuantitativa, entonces automáticamente me va a estimar un modelo de regresión, el que estuvimos charlando antes. Y cuando le pido un summary, que es como un resumen de toda la estadística, me da esta salida. Todo esto que está puesto acá en R y demás y la base de datos lo tienen todo subido, eso va a ser así para todas las teóricas. Bueno,
No importa si ustedes vieron regresión con Infostat, con R, va más allá del paquete, lo que quiero es que tratemos de entender qué quieren decir estas dos estimaciones que tenemos acá. ¿Qué será el 1,96 y el menos 0,44? La ordenada al origen y la pendiente, Bien. respectivamente. ¿Y qué dirían? ¿Que esto es beta 0, este número acá, y esto es beta 1? Y eso no, Beta no 0 y tiene beta 1 parte de son la- parámetros. Son parámetros. Estos son ¿Qué es? estimadores. Bien. Entonces yo les voy a poner un sombrerito, así es la forma genérica, o también lo podemos llamar B0 y B1, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? Esto de acá es nuestro modelo conceptual. Y ahora simplemente lo que hice yo es sacar 6 datitos al azar de acá, 6 de acá y 6 de acá. Pero capaz los 6 me tocaron todos de acá, o no sé, fue aleatorio, ¿no? Estamos eligiendo 6 puntos al azar de cada una de estas distribuciones. Y con eso estimamos una ordenada y una pendiente, pero claramente no son los verdaderos valores. Nunca vamos a conocer los verdaderos valores de los parámetros de nuestros modelos, los vamos a estar estimando. Bueno, a ver si alguien me puede decir cómo interpretamos en contexto este 1.96. Que es la ordenada al origen, es la estimación de beta 0. Sería la media del peso de los ratones cuando el alcohol que se les da es 0. Bien. Y de volumen. Está perfecto lo dijiste, solamente que en vez de peso es volumen. ¿Estamos bien? Es nuestra estimación de la media de volumen cerebral a una dosis de etanol 0, ¿no? Sería lo que sería el peso cerebral normal. Y esta otra, menos 0,44. el efecto del tratamiento con etanol. Perfecto. Y concretamente, porque este número es súper relevante, ¿qué quiere decir este 0,43 negativo? Es el cambio de volumen ¿Sí? por cada gramo por kilogramo de etanol que se le agregue. Exactamente. Y esto es lo importante, esto es lo que nos permite haber metido la dosis como cuantitativa. Es una magnitud fija y nos está diciendo que por cada uno que me mueva acá, por cada gramo por kilo de etanol adicional, el volumen cerebral cambia, baja. ¿Y baja en cuánto? En exactamente 0,44 centímetros cúbicos. Pero eso me pasa cuando paso de 0 a 1. ¿Y cuando paso de 1 a 2? ¿Qué pasa? También porque lo consideras constante. Pasa exactamente lo mismo. Por eso es un modelo más parsimonioso, porque asume el mismo efecto cada vez que me muevo 1. Si esto tuviera más dosis, seguiría eso para todas las dosis, ¿no? Cada vez que aumento por cada gramo por kilogramo de dosis de etanol adicional, el volumen cerebral medio disminuye en 0,44 centímetros cúbicos. Y eso es cierto para una dosis entre 0 y 2 gramos por kilo. Eso no es menor, ¿no? Cada vez que formulamos un modelo, indicar cuál es el dominio de nuestro modelo. Yo no puedo, con estos datos, saber qué es lo que pasa para una dosis de 3, por ejemplo. Bueno, ¿estamos bien? Entonces son dos estimadores. Fíjense que algunas cositas, ¿no? Ahí están los estimadores. Después, acá tenemos los dos parámetros, pero habíamos dicho que era un modelo de 3 parámetros. El tercer parámetro era sigma o sigma